Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un seminario más del ciclo de seminarios del Observatorio. Hoy tenemos el seminario del licenciado Martín Moyano, es el segundo seminario de doctorado. Evalúa la comisión asesora formada por el doctor David Merlo, el doctor Luis Vega y el doctor Javier Ahumada. Y Martín nos va a hablar de análisis de la radiogalaxia 3C180. Así que adelante, Martín. Buenas tardes. Bueno, en un principio les voy a ver una definición de lo que son AGNs del modelo unificado. Luego voy a describir el modelo de disco de acreción y toro y un modelo alternativo. Les voy a hablar de la relación de los AGNs con sus galaxias huéspedes. Bueno, y la parte más importante de mi seminario está referido a la red de galaxias alojando un AGN 3C180. Yo les voy a hablar del núcleo y los conos de ionización de 3C180, de una imagen infrarroja, y voy a finalizar dando las conclusiones del seminario. Bueno, el núcleo de una galaxia es la región más densa en estrellas y de mayor luminosidad. Aunque el núcleo no necesariamente coincide con el centro geométrico de la galaxia, la mayoría de las veces se lo puede definir como la región central, con radio menor a 100 parsecs. La región nuclear posee varios componentes, entre ellas gas, polvo y estrellas. El núcleo activo de una galaxia, AGN por su sigla en inglés, es la región más densa en estrellas y de mayor luminosidad. De una galaxia que muestra fenómenos energéticos que no pueden ser atribuidos a procesos estelares ordinarios. En imágenes ópticas, los núcleos activos de galaxias son muy pequeños y en ocasiones puntuales, y son tan brillantes que sus flujos pueden exceder al del resto de la galaxia. La variada colección de características observadas en AGN condujo a las primeras clasificaciones empíricas, que tuvieron como finalidad facilitar el estudio de estos objetos. Según su emisión en radio, los núcleos activos de galaxias se pueden clasificar en AGN radio quiet o AGN radio loud. Los AGN radio loud son usualmente galaxias elípticas, de las cuales constituyen un pequeño porcentaje. Aunque la mayor parte de su emisión en radio proviene de un par de lóbulos localizados lejos de la galaxia óptica, hay evidencia convincente de que los lóbulos son producidos por material que ha sido expulsado del núcleo activo. Existen canales o jets angostos, emisores de radio, que conectan los lóbulos con una intensa y potente radiofuente localizada en el núcleo. Por otro lado, los AGN radio quiet son débiles emisores en radio. Según su emisión en el óptico y longitudes de onda más cortas, los núcleos activos de galaxias se pueden clasificar en galaxias Seyfert, quasars, conocidos por su sigla en inglés, o blázares. Las galaxias Seyfert 1 son definidas espectroscópicamente por la presencia de intensas líneas de emisión de alta ionización. El espectro del núcleo de una galaxia Seyfert 1 muestra líneas de emisión con distanciamiento Doppler, que van de unos cientos a unos miles de kilómetros por segundo. En la galaxia Seyfert 1, el estado de ionización del gas es alto, lo cual implica la presencia de una fuente de fotones con energía mucho mayores que las producidas por estrellas ordinarias. La galaxia Seyfert 1 presentan dos conjuntos de líneas superpuestos, un conjunto de líneas anchas y un conjunto de líneas angostas. Las galaxias Seyfert 2 también son definidas por la presencia de intensas líneas de emisión de alta ionización, que al igual que las Seyfert 1 indican la presencia de una potente fuente de ionización no estelar. Las galaxias Seyfert 2 difieren de las de tipo 1 en que solo presentan líneas de emisión angostas.
Los cuásares constituyen la clase más luminosa de AGN y también son muy potentes en ondas de radio. A diferencia de otros AGNs, en los cuásares las líneas de emisión anchas y angostas son relativamente más débiles. Un blazar es un AGN definido específicamente por su fuerte polarización óptica y su rápida variabilidad. Los blázares son muy similares a los cuásares, con la diferencia de que están mucho más polarizados y carecen de líneas de emisión. Los blázares tienen aspecto estelar y grandes redshift, alta polarización, alta luminosidad y extrema variabilidad de brillo. No es conocido con certeza el motivo por el cual las galaxias Seyfert 2 carecen de líneas de emisión anchas. Algunos autores han propuesto que las Seyfert 2 podrían tener fuertes continuos uniformes y líneas anchas ocultas como la Seyfert 1. Actualmente no es posible definir teóricamente y en forma precisa a los núcleos activos de galaxias, ya que su naturaleza física no es del todo clara. Por ese motivo, en este seminario les voy a hablar del modelo unificado para núcleos activos. La motivación del modelo unificado es explicar la gran variedad de propiedades observadas en AGNs a través de un objeto físico simple. Actualmente no es conocida con certeza la fuente de energías de los AGNs, pero existen muchas hipótesis, ninguna de las cuales ha sido probada con seguridad. Los vientos galácticos, mergers, starbursts, agujeros negros supermasivos de origen no estelar, supernovas e hipernovas han sido propuestas como posible origen de la energía de los AGNs. Algunos modelos consisten en una combinación de dos o más de estos procesos físicos, mientras que otros modelos recurren a uno solo de ellos para explicar el origen de la energía de los AGNs. La mayoría de los modelos sostienen que la energía de los núcleos activos de galaxias proviene de un disco de creación alrededor de un agujero negro supermasivo de origen no estelar. Existen muchas evidencias indirectas de la existencia de estos discos de creación, algunas de las cuales son las siguientes. Las velocidades de dispersión de las estrellas en los centros de muchas galaxias parecen incrementarse a medida que nos adentramos en el núcleo. Estas concentraciones de masa en los núcleos son esperadas para la presencia de un agujero negro. Si los anchos de las líneas de emisión observadas en muchos AGNs son debidos a movimientos de materia debido a fuerza de gravitación únicamente, se necesita un potencial gravitatorio muy fuerte. Recientemente, el argumento más fuerte para la existencia de agujeros negros en los AGNs es la variabilidad observada en rayos X. La gran amplitud de la variabilidad implica que la emisión es dominada por un número pequeño de fuentes. Imágenes ópticas y espectroscópicas obtenidas con el telescopio espacial Hubble de la galaxia elíptica M87 revelan un disco en rotación de gas ionizado en el núcleo. La alta relación masa-luminosidad determinada ofrece una clara evidencia de la existencia de un agujero negro. En muchos AGNs se observan líneas anchas con dos picos. Un pico está desplazado al azul y otro pico está desplazado hacia el rojo, respecto del centro de la línea, lo cual se espera que
y un disco en rotación en el cual un lado se está alejando y otro lado se acerca. El origen de las diferencias entre las galaxias Seyfert 1 y Seyfert 2 no es conocido. En 1985, Antonucci y Miller reportaron que el espectro de polarización óptico del prototipo de galaxia Seyfert 2 NGC 1068 mostraba líneas de Balmer simétricas muy anchas y líneas permitidas de hierro 2, indicando una similitud muy cercana con las galaxias Seyfert 1. Ya que el espectro de flujo polarizado muestra líneas anchas normales para una galaxia Seyfert 1, concluyeron que la polarización de la luz tenía que resultar de la reflexión de un núcleo Seyfert 1 oculto a la línea de la visual. De esta forma, surgió el popular esquema unificado para núcleos activos de galaxias, en el cual las galaxias Seyfert 2 son intrínsecamente galaxias Seyfert 1, cuya fuente nuclear y región de líneas anchas están ocultas de nuestro punto de vista. El modelo unificado para núcleos activos de galaxias consiste en un agujero negro central supermasivo de origen no estelar, un disco de acreción alrededor del agujero negro, un toro polvoriento paralelo y rodeando el disco de acreción, y un radio jet surgiendo del disco de acreción. El modelo unificado sugiere que las galaxias Seyfert 1 y los cuásares se estarían observando a lo largo del eje de rotación del toroide. Entonces se observan líneas anchas porque el gas rodeado por el toro es muy caliente. Por otro lado, las galaxias Seyfert 2 se estarían observando casi directamente a través del toro. Entonces se observan líneas anchas porque el gas en la superficie del toro es frío. Y lo que se observa es la luz que proviene de la superficie del toro, del gas frío, del movimiento lento. Finalmente, los blázares son los AGNs cuyos jets apuntan directamente hacia nosotros. Sin embargo, no es del todo claro que esta hipótesis pueda explicar todas las diferencias observadas entre estas subclases. Voy a describir ahora los modelos de disco de acreción y toro para el núcleo activo de galaxias. El disco de acreción y el toro están compuestos de gas y polvo. La temperatura de sublimación del polvo es la máxima temperatura que puede alcanzar un grano de polvo antes de evaporarse. La temperatura de sublimación depende de la composición y tamaño del grano de polvo y del flujo de radiación local. Para los granos de grafito del medio interestelar, la temperatura de sublimación es cercana a 1800 Kelvin, y para los granos de silicato es aproximadamente 1400 Kelvin. Estos números pueden ser usados para determinar el radio de sublimación alrededor del centro de acreción, que es el radio mínimo en el cual un grano de un cierto tamaño puede sobrevivir al campo de radiación local. La forma más natural de describir el problema de la acreción es empezar por el disco de acreción interna, asumido geométricamente fino y ópticamente grueso en la mayoría de los modelos. El disco de acreción interna es el flujo de acreción dentro del radio de sublimación, donde el gas pierde su momento angular por viscosidad y cae hacia el centro. En el disco de acreción, el gas tiene dos movimientos, un movimiento circular y un movimiento radial hacia el centro debido a la viscosidad.
Al convertir, al disminuir el radio orbital del gas, la viscosidad convierte energía mecánica en radiación. Un límite interno natural del disco de acreción es la órbita circular estable más interna, ISCO por sus siglas en inglés. Un límite externo natural del disco de acreción es el radio de autogravedad, que es la posición en la cual la gravedad local excede la componente vertical de la gravedad del agujero negro central, y el disco se vuelve inestable. En su revisión del modelo unificado, Ara y Netzer define el radio de autogravedad de esta forma, con esta ecuación, en la cual M9 es la masa del agujero negro dividida 10 a la 9 masas solares, alfa es el parámetro de viscosidad, nu es la eficiencia de conversión de masa a radiación, R sub T es el radio gravitacional, y R sub E es la luminosidad de Eddington, es decir, la luminosidad para la cual la fuerza de presión de radiación del sistema es equivalente y opuesta a la fuerza de radiación gravitacional del sistema. Se espera que muchos AGNs contengan un gran disco de entre 1 y 100 parsecs de tamaño que relaciona el disco de acreción central con la galaxia huésped. La parte interna del gran disco puede tener una geometría gruesa, en cuyo caso se convierte en el torio interno. La estructura completa, que puede abarcar mucho más que el torio interno, contiene gas molecular frío, que dado una cierta densidad de columna, experimenta formación estelar asociada con explosiones de supernovas y el crecimiento de un cúmulo estelar nuclear. Todos estos procesos generan viscosidad, que puede hacer del gran disco un disco de acreción en el cual el gas cae hacia el centro. El momento angular del gran disco no está necesariamente alineado con el momento angular del disco de acreción interno. Un toro gaseoso no puede mantener una gran proporción de altura sobre radio con rotación pura. Los cúmulos de estrellas pueden mantener tal forma, pero el gas entre las estrellas no puede, debido a que la colisión de nubes conduce el gas al plano en unas pocas escalas de tiempo dinámico. La radiación óptica y ultravioleta del agujero negro central puede ser combinada con la radiación infrarroja emitida localmente de un esquema plausible que ayuda a resolver el problema de la altura. En este esquema, los grumos de polvo del toro son empujados en la dirección radial por la radiación ultravioleta y óptica del disco de acreción central, disminuyendo de esta forma la aceleración centrípeta. La radiación óptica y ultravioleta calienta el polvo en los grumos y a su vez emiten radiación infrarroja. La radiación infrarroja se dispersa hacia afuera, es absorbida y remitida por los grumos cercanos, lo cual resulta en una fuerza de presión de radiación que igual o supera la componente vertical de la gravedad de la fuente central. En este escenario, un AGN es necesario para producir la estructura toroidal y mantener su grosor. Entonces, les voy a describir un modelo alternativo. Este modelo alternativo es interesante y propone que el torio interno puede ser reemplazado por un disco inclinado. Según este esquema,
el momento angular del gas que está cayendo está inicialmente desalineado con el eje de rotación del disco de acreción central. Esta desalineación es mantenida a distancias pequeñas, el orden de un parsec, y el flujo hacia adentro toma la forma de un gran disco inclinado, geométricamente fino y polvoriento, que también podría estar torcido. Este gran disco plantea un amplio ángulo sólido al disco de acreción interna, y gran parte de la radiación óptica y ultravioleta es absorbida y remitida en el infrarrojo. Este modelo es consistente con las observaciones, y su gran virtud es que asume la desalineación entre diferentes episodios de creación sobre el agujero negro. Bueno, como les conté en un principio, el modelo unificado surgió con el descubrimiento de las líneas de Balmer anchas polarizadas en el núcleo de la galaxia Seyfert-2 NGC 1068. En 2019, Impellicer y colaboradores mapearon la región interna de decenas de parsecs alrededor del núcleo de NGC 1068 en la transición HCN a 256 GHz. Encontraron un disco interno con un radio de aproximadamente 1,2 parsecs y un disco externo con un radio de 7 parsecs. Los dos discos contrarrotan y la cinemática del disco interno coincide con el megamaser de H2O. La cinemática del disco externo muestra una curva de rotación kepleriana que sería consistente con una extrapolación de la curva de rotación del disco interno. Concluyen que el medio ocultador molecular en NGC 1068 consiste de discos contrarrotantes y desalineados de escala de parsecs. Por lo tanto, la situación observacional es más complicada que lo que esperaríamos de un simple TOR. En las últimas décadas se acumuló evidencia de que la actividad nuclear está relacionada con la población de la galaxia huésped. Más aún, la evolución de AGN y sus aspectos observacionales están relacionados con la evolución de la galaxia huéspedes. Estudios de menor resolución espacial de miles de AGNs están suministrando información detallada de fuentes individuales. En 2011, Lagos y colaboradores encontraron que las huéspedes de galaxia Seyfert 1 están fuertemente sesgadas hacia inclinaciones de frente, mientras que las huéspedes de galaxia Seyfert 2 están sesgadas hacia inclinaciones de costado. Este estudio muestra también que la absorción de polvo galáctico por sí misma no puede causar la ausencia de líneas anchas en fuentes de tipo 2. La inclinación de la galaxia huésped fortalece la idea de que el momento angular del gas que alimenta el agujero negro tiene una memoria de su origen en la galaxia. Es decir, estadísticamente hablando, los discos de las galaxias, los toros internos y los discos de acreción interna están generalmente alineados. Estudios morfológicos detallados de miles de AGNs revelan que aproximadamente el 80% de las galaxias huéspedes de AGNs, hasta un radio de aproximadamente 2, no muestran signos de interacción. Estos descubrimientos dependen de la proporción de señal sobre ruido
la resolución espacial y el redshift, y tienen que ser interpretados como fuerte evidencia contra los mergers. Estos estudios muestran también una fracción importante de los AGN más luminosos alto redshift están asociados con mergers. De hecho, la actividad nuclear impulsada por merger es probablemente más común a alto redshift, donde la densidad del universo es mayor y gran parte del gas frío no estaba convertido en estrellas. Se ha sugerido que los grandes mergers de sistemas ricos en gas en el universo temprano resultan en poderosos sistemas polvorientos de formación estelar rodeando un AGN oculto. A medida que se incremente la potencia del AGN, el gas circundante es removido y un AGN es revelado. Hay estudios de menor resolución espacial acerca de sistemas fusionándose a redshift bajo e intermedio, especialmente de galaxias ultraluminosas en el infrarrojo, alojando agujeros negros activos. Una muestra bajo redshift de este tipo es la QUEST. Algunas de las fuentes QUEST contienen AGNs de baja luminosidad, generalmente liners, son sistemas dominados por la formación estelar, luminosidad. Imágenes del telescopio espacial Hubble revelan que en las fuentes QUEST el tipo del AGN depende del estado evolutivo de la galaxia huésped. En particular, hay evidencia de que un merger logra ser de nivel avanzado. Los AGN de tipo 1 con anchos, lugares más comunes entre mergers completamente fusionados con huéspedes de tipo elipse. Bueno, en resumen, el modelo unificado parece no mantener la prueba de evolución de agujeros negros. En particular, los sistemas fusionándose probablemente se comportan de una forma muy diferente que los AGNs evolucionando circularmente en galaxias no interactuantes. En base a las observaciones actuales, no hay razón para creer que los agujeros negros afectando en grandes mergers o remanentes de mergers tomen parte en el esquema unificado. En otras palabras, es difícil imaginar que los grandes mergers, especialmente en el universo temprano, puedan conducir a la geometría altamente ordenada y la estructura de toro planteadas por el esquema unificado. Por lo tanto, los mergers no son consistentes con el modelo unificado, con el esquema de unificación. Bueno, en los 2 últimos años, mi trabajo de doctorado estuvo particularmente referido a la radiogalaxia alojando un AGN 3C180. Esta radiogalaxia tiene un redshift Z igual a 0,22 y se encuentra en las coordenadas ecuatoriales absolutas. Ascensión recta igual a 7 horas, 27 minutos, 3,6 segundos. Declinación igual a menos 2 grados, 4 minutos, 57 segundos. Esta galaxia está caracterizada por poseer conos de ionización, los cuales son generados por el AGN. Como les conté en un principio, el modelo unificado establece que el agujero negro supermasivo y el disco de acreción central están rodeados por un toro paralelo al disco de acreción central.
Naturalmente, el toro bloquea la radiación emitida por el disco de acreción en la dirección paralela a sí mismo, pero no puede bloquear la radiación que emite el disco en la dirección perpendicular. De esta forma, la radiación más potente emitida por el AGN toma la forma de dos conos cuyo eje es perpendicular al toro. Y los dos conos tienen su vértice en el disco de creación. Esta radiación que proviene del centro mismo del AGN y que no está filtrada por ninguna barrera física, ioniza el gas en el bulbo de la galaxia, dando origen de esta forma a los conos de ionización. Conos de ionización, como dije recién, cuyo vértice está en el núcleo de la galaxia. Los conos de ionización emiten líneas de emisión y dan evidencia presentan evidencia a favor del modelo unificado. O sea que si no estuviese el toro, en lugar de conos de ionización sería una esfera de ionización. Bueno, en esta imagen, y en todas las imágenes fotométricas que siguen, el norte apunta hacia arriba y el oeste apunta hacia la derecha. El 3 de diciembre de 2017 observamos espectroscópicamente la galaxia 3680 desde el Observatorio de las Campanas en Chile con el telescopio Magallanes, que tuvo un espejo de 6,5 metros de diámetro. Pudimos acceder a estas observaciones. Esta es una beca Carnegie Lunsferi para visitas colaborativas del Observatorio de las Campanas. Las observaciones fueron realizadas en modo de ranura larga, con una ranura de 0,7 décimas de segundo de ancho y un ángulo de posición de 30 grados, obteniendo así de esta forma 60 espectros de segmentos adyacentes de la galaxia. Cada espectro cubre un ángulo sólido sobre la galaxia de 0,7 segundos por 0,188 segundos, lo cual es equivalente a 0,316 segundos de arco cuadrados. Los 60 espectros abarcan de noreste a sudoeste un arco de 11,28 segundos. Los 12 espectros más brillantes corresponden al núcleo de la galaxia. Estos espectros no muestran líneas de absorción, pero muestran muchas líneas de emisión angostas, lo cual caracteriza a la galaxia como un AGN de tipo 2. Observamos las líneas de emisión: H-beta, H-alfa, oxígeno 3 4959, oxígeno 3 5007, N2 6548, N2 6584, S2 7716 y S2 7731. En cada línea de emisión medimos el flujo y el redshift. Posteriormente, al centro de masa de la galaxia le asignamos el redshift promedio de todas las líneas de todos los espectros. Y a cada espectro particular le asignamos el redshift promedio de las líneas observadas en el mismo. Bien, en esta figura, gráfico, la diferencia entre el redshift de cada espectro particular y el redshift del centro de masa de la galaxia, como una función de la distancia al núcleo. Bueno, también grafiqué los perfiles de cada línea de emisión, que lo muestran en estas figuras. El lado de la izquierda corresponde al lado noreste de la galaxia y el lado de la derecha corresponde al lado sudoeste de la galaxia.
Ve como muchas líneas tienen la forma de una campana. Bueno, por último les muestro las relaciones entre los flujos de la línea. Oxígeno 3, N2 y S2, normalizadas sobre los flujos de H beta y H alfa de cada espectro. Para completar el análisis, descargamos de la base de datos del HST imágenes fotométricas obtenidas con los filtros F250W, F555W, FR601N, FR782N, F702W y F160W. En este cuadro les muestro las características de cada filtro y de cada observación fotométrica. Se ve el rango de longitud de onda emitida y el rango de longitud de onda observada. Cada filtro. El filtro FR601N incluye las líneas de emisión en el marco de referencia de la galaxia. El filtro FR601N incluye las líneas de emisión oxígeno 34959 y oxígeno 3 5007. El filtro FR782N incluye las líneas de emisión N26548, H alfa y N26584. El filtro F702W incluye 8 líneas de emisión y el filtro F555W incluye 3 líneas de emisión. Las imágenes fotométricas fueron analizadas con los softwares TextTractor, IRAF y Gaia. TextTractor permite analizar imágenes detectando y localizando fuentes de emisión particulares. Y luego proporciona parámetros de dichas fuentes, como por ejemplo el área, la forma o la magnitud. Gaia, por su parte, permite visualizar imágenes, dibujar curvas de nivel y medir magnitudes sobre aperturas elípticas. Para detectar y localizar fuentes individuales, TextTractor requiere que se le proporcione un umbral de detección sobre el fondo de cielo, generalmente expresado en unidades de la desviación estándar del ruido del mismo fondo de cielo, y un área mínima de detección expresada en píxeles adyacentes. Por otro lado, para medir magnitudes, Gaia requiere que se le proporcione el tamaño, posición y elasticidad de la apertura y la posición del fondo para sustraerlo. En estas imágenes, en estas figuras, les muestro la imagen fotométrica de la galaxia en cada filtro. Al telescopio espacial Hubble no le llega emisión ultravioleta de la galaxia, lo cual probablemente es debido a que el ultravioleta tiene la mayor extinción galáctica entre los filtros mencionados. En estas imágenes, la línea horizontal representa la escala de 5 segundos de arco. En las imágenes de emisión óptica obtenidas con los filtros F555W, FR601N, F702W y FR782N, se ven claramente los dos conos de ionización de la galaxia, con un eje aproximadamente perpendicular a la línea de la visual, lo cual es consistente con la clasificación de tipo 2 de la galaxia. También se observan un doble núcleo en el vértice de los conos. Este doble núcleo tiene distintas formas en las diferentes imágenes. Entonces, les voy a hablar del núcleo y los conos de ionización de la galaxia. En estas figuras les muestro
las imágenes fotométricas del núcleo de la galaxia en el marco de referencia óptico, obtenidas con los filtros F555W, FR701N, F702W y FR782N. En el cuadro de arriba a la derecha de cada figura está expresado el flujo que indica cada curva de nivel. Está expresado el flujo que indica cada línea de nivel de unidades de hercios o centímetro cuadrado por segundo por Armstrong. Espero que se entienda. La línea horizontal representa la escala de un segundo de arco. Bueno, se ve que en dos de las imágenes fotométricas, el núcleo del norte es más brillante, y en las otras dos imágenes el núcleo del sur es más brillante. De los 60 espectros de la galaxia obtenidos desde las campanas, los dos más brillantes corresponden al núcleo de la galaxia. En estos 12 espectros encontramos las siguientes proporciones entre líneas de emisión. En los 60 espectros también se ve que el flujo del continuo es aproximadamente constante respecto de la longitud de onda. Bueno, por lo tanto, en cada píxel de cada imagen fotométrica del núcleo, podemos expresar teóricamente el flujo recibido como una suma del flujo del continuo más los flujos de cada línea de emisión. De esta forma, considerando la sensibilidad de cada filtro en cada línea y asumiendo que en las 4 imágenes fotométricas del núcleo se cumplen las proporciones de líneas determinadas por las imágenes espectroscópicas, se puede calcular para cada píxel el flujo del continuo y de cada línea de emisión. ¿Hasta acá? ¿Me siguen hasta acá? ¿Me escuchan? ¿Alguien me escucha? Sí, sí, dale. Sí, Martín, ¿te escuchamos? Sí, Martín. Bueno, en estas imágenes, los flujos de continuo y de la línea de emisión H alfa y H beta en el doble núcleo. Como pueden ver, la línea H beta es más intensa que el continuo y la línea H alfa es más intensa que la línea H beta. Bueno, al igual que el doble núcleo, los conos de ionización tienen distintas formas en distintos aspectos y en las distintas imágenes fotométricas. En particular, en la imagen fotométrica obtenida con el filtro FR701N, se ve que los conos de ionización están compuestos por varios elementos de emisión, aquí etiquetados con las letras A, B, C, E, F, G, H. Estos elementos de emisión fueron detectados y localizados por el software Textractor. Y también tienen sus contrapartes en la imagen obtenida con el filtro FR782N, y algunos también están presentes en las imágenes F555W y F702W. Para dar algunos ejemplos, en las imágenes obtenidas con los filtros FR701N y FR782N, el elemento A
está centrado respecto del centro del doble núcleo en las coordenadas delta alfa igual a 0,09 segundos, delta delta igual a 3,8 segundos, y tiene un área de 1/10 de segundo de arco cuadrado, obtenida asumiendo un umbral de detección sobre el fondo de cielo de 5 desviaciones estándares del mismo en la primera imagen y 8 desviaciones estándares en la segunda imagen. Por otro lado, el elemento G en las imágenes FR del 601N y FR del 682N, el elemento G está centrado respecto del doble núcleo en las coordenadas delta alfa igual a menos 0,1115 segundos, delta delta igual a menos 2,784 segundos, y tiene un área aproximada de 0,085 segundo de arco cuadrado, obtenido asumiendo un número de detección sobre el fondo del cielo de 4 desviaciones estándares del mismo en la primera imagen y 8 desviaciones estándares en la segunda imagen. Bueno, sobre los conos de ionización, repetí análisis realizado sobre el doble núcleo de la galaxia. Es decir, en cada cono de ionización calculé el flujo del continuo y de cada línea de emisión, dependiendo de las operaciones que había hecho para el núcleo. Estos son, en este cuadro les muestro las proporciones entre flujos de líneas de emisión para el cono noreste obtenida de los espectros de las campanas. En estas imágenes les muestro los flujos del continuo y de la línea de emisión. Oxígeno 3 contra 1959 y N2 en 1548. Muy bien. Se ve que en la línea oxígeno 3 contra 1959 es más brillante que la línea N2 en 1548. Bueno, los flujos de las restantes líneas de emisión pueden ser determinados a partir de las proporciones de líneas y estos gráficos. En este cuadro les muestro las proporciones de líneas de emisión obtenidas de los espectros de las campanas en el cono sudoeste de la galaxia. En estas imágenes les muestro los flujos de continuo y de líneas de emisión. Oxígeno 3 contra 1959 y N2 en 1548 sobre el cono sudoeste. Bueno, las proporciones entre líneas de emisión nos permiten calcular los flujos de las restantes líneas en el cono sudoeste. Y en esta imagen se corrobora que los elementos de emisión detectados por Sextractor A, B, C, E, F, G y H son nubes de oxígeno ionizado que también contienen electrones y otros elementos químicos. ¿Hasta acá me siguen? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muy bien. La otra imagen fotométrica en la cual la radiogalaxia visible obtenida con el telescopio espacial Hubble es una imagen infrarroja obtenida con el filtro F100W de la cámara NICMOS. Esta imagen corresponde a la emisión infrarroja y también es observada en el infrarrojo de acuerdo al marco de referencia de la galaxia. Esta imagen infrarroja obtenida con el filtro F100W, en esta imagen la galaxia tiene un solo núcleo. Y el brillo es concéntrico, aunque las curvas de nivel tienen diferentes formas. Bueno, el núcleo de esta imagen coincide con las imágenes fotos anteriores. Las curvas de nivel en general generalmente no son elípticas, sino irregulares. No tienen forma bien definida. La forma aproximadamente rectangular de las isofotas externas podría ser la huella de un remoto merger. La imagen fotométrica de la galaxia fue analizada con la tarea elipse de Ayres.
Esta tarea permite analizar la morfología y la densidad de flujo de la galaxia. Lo que hace es dibujar isofotas sobre la galaxia, o en realidad ajusta isofotas sobre la galaxia, ajusta isofotas elípticas, y para cada isofota calcula la electricidad, el ángulo de posición, la intensidad media, la densidad de flujo encerrado, entre otros parámetros, muchos otros parámetros, de las isofotas ajustadas. En esta figura les muestro las isofotas ajustadas sobre la galaxia por la tarea de elipse. Bueno, y entonces grafiqué la intensidad media y la densidad de flujo encerrada por cada isofota en función del semieje mayor de las isofotas. También grafiqué la elipticidad de cada isofota ajustada como una función del semieje mayor de las isofotas. En esta imagen se ve que la relación entre la elipticidad y el semieje mayor tiene tres comportamientos diferentes dependiendo del rango de semieje mayor. En el rango más interno del semieje mayor, entre 2,9 kiloparsecs y 6,85 kiloparsecs, la elipticidad experimenta un rápido crecimiento desde el núcleo en el semieje mayor. En el rango central, el semieje mayor, entre 7,5 kiloparsecs y 14,67 kiloparsecs desde el núcleo, la electricidad disminuye ligeramente con el semieje mayor. Y en el rango más externo del semieje mayor, entre 16,14 kiloparsecs y 31,45 kiloparsecs, la electricidad aumenta continuamente hasta casi alcanzar el valor 0,5. En estos tres rangos, la función que relaciona la electricidad con el semieje mayor fue ajustada por cuadrados mínimos a funciones lineales de la forma I igual a A por X más B, donde I es la elipticidad y X es el semieje mayor. Para evaluar la validez de cada ajuste, para cada uno de ellos calcule el coeficiente de correlación R sub XI. En este coeficiente de correlación, S sub XI es la covarianza. S sub X es la desviación estándar de los semiejes mayores y S sub I es la desviación estándar de las electricidades. En la región más interna, el semieje mayor obtuve la función electricidad igual a 0,021 semieje mayor sobre kiloparsec más 0,289 con un coeficiente de correlación igual a 0,9 casi. En la región central, la función es electricidad igual a menos 0,003 semieje mayor sobre kiloparsec más 0,434 con coeficiente de correlación igual a menos 0,7. Y en la región más externa del semieje mayor, la relación es elipticidad igual a 0,007 semieje mayor sobre kiloparsecs más 0,288 con coeficiente de correlación igual a 0,86. En lugar de considerar estos tres rangos del semieje mayor, si realizase el ajuste una sola vez entre 1 kiloparsecs y 31 kiloparsecs, la función ajustada sería electricidad igual a 0,004 semieje mayor sobre kiloparsecs más 0,247 con coeficiente de correlación igual a 0,88. Por último, grafiqué el ángulo de posición de las isofotas como una función del semieje mayor. En esta figura se ve que el ángulo de posición crece continuamente con el semieje mayor del núcleo hasta que se alcanza los 10 kiloparsecs, donde empieza a fluctuar y disminuye. En este rango interno de 10 kiloparsecs, el ángulo de posición tiene tres pendientes aproximadamente lineales respecto del semieje mayor. Entonces,
repetir el análisis anterior. Es decir, ajusté la función que relaciona el ángulo de posición con el semieje mayor con funciones lineales por cuadrados mínimos en 3 rangos distintos. De esta forma, ajusté por cuadrados mínimos a una función y igual a por x más b, donde y es el ángulo de posición y x es el semieje mayor, y nuevamente calculé el coeficiente de correlación, donde S sub x y es la covarianza, S sub x es la desviación estándar de los semiejes mayores, S sub y la desviación estándar de los ángulos de posición. La región interna del semieje mayor, la región más interna, entre 1,02 kiloparsecs y 1,98 kiloparsecs desde el núcleo, es la que tiene mayor pendiente. En este rango, la función que relaciona el ángulo de posición con el semieje mayor es ángulo de posición igual a 9,56, semieje mayor sobre kiloparsecs, o 2,65, con coeficiente de correlación igual a 0,86. En la región central, el semieje mayor entre 2,18 kiloparsecs y 4,68 kiloparsecs desde el núcleo, la función es ángulo de posición igual a 1,96, semieje mayor sobre kiloparsec más 19,85 con un coeficiente de correlación igual a 0,88. Y en la región más extensa, el semieje mayor, entre 5,14 kiloparsecs y 10 kiloparsecs desde el núcleo, la función es ángulo de posición igual a 1,28, semieje mayor sobre kiloparsecs más 22, con coeficiente de correlación igual a 0,84. Sí, en lugar de considerar estos 3 rangos de semieje mayor, realizarse un solo ajuste entre 1 kiloparsec y 10 kiloparsecs, la función sería ángulo de posición igual a 2,36, semieje mayor sobre kiloparsec más 15,34, con un coeficiente de correlación igual a 0,86. Las conclusiones más importantes son las siguientes. Primero, el modelo unificado funciona para unificar los cuásares y la galaxia Seyfert 1 con las llamadas galaxias con regiones de líneas anchas o ocultas. Es decir, esas galaxias para las cuales los espectros polarizados o en el espectro infrarrojo muestran líneas anchas. Sin embargo, el modelo unificado no puede ser generalizado a todos los tipos de AGNs. De hecho, varios autores han propuesto que existen dos tipos distintos de galaxias Seyfert 2. Aquellas con toros gruesos y núcleos de Seyfert 1 escondidos, y aquellas sin estas componentes. De manera similar, a veces se asume que hay dos tipos de uno, aquellas con toros moleculares y aquellas sin toros moleculares. Además, los toros podrían ser reemplazados por discos inclinados. También, en una gran fracción de AGNs, el cambio de apariencia puede ser explicado por el ciclo del AGN. Las relaciones entre los AGNs y las galaxias huéspedes podrían indicar un camino evolutivo de GNH2, AGN de tipo 2, AGN de tipo 1. Analizamos el espectro tridimensional de 3C180 y determinamos el redshift diferencial de cada sección de la galaxia, de lo cual podemos deducir una curva de rotación. Los espectros nos permitieron determinar proporciones entre líneas de emisión para la región nuclear y cada uno de los conos. Además, calculamos el flujo del continuo y de cada línea de emisión sobre la imagen de TC180. Analizamos la imagen infrarroja de TC180 y detectamos la huella de un posible y muy remoto merger, lo cual se opone al esquema de unificación en el cual se encuadran las otras imágenes, con sus conos de ionización.
En caso de existir tal merger, podríamos relacionar la elipticidad y el ángulo de posición en la imagen infrarroja con las masas y velocidades de los componentes en el momento de fusionarse. Un objetivo futuro será determinar parámetros del toro a partir de la curva de rotación y demás características espectrales. Además, futuras observaciones polarimétricas sobre su núcleo nos ayudarían a confirmar o desechar el modelo unificado para 3C180. Y espero que les haya gustado, porque este seminario es en honor de Luciana Heredia, Emanuel Sainz, Natalia Rimondini y José Vejedo. Es compañeros que hace mucho que no vemos. Gracias.